¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Conversaciones desde la Grada. Hoy, la verdad, estamos particularmente felices porque nos acompaña desde la Argentina, está en el Río de la Plata, Ariel Cher, quien de alguna manera conjuga las pasiones de lo que es este programa, ¿no? Ariel es un sibarita de las letras y también un amante intenso de los deportes y ha sabido vincularlos no solamente a través de registros periodísticos, sino a través de una pluma absolutamente deliciosa. Ariel no solamente escribe registrando y puntualizando los hechos, sino también hace uso de una sensibilidad particular. Y ya que estamos hablando de sensibilidad, es como no preguntarle primero que todo por el gran Diego Armando Maradona, que el año pasado nos dejó, y queríamos preguntarle cómo están procesando en la Argentina este durísimo adiós. Hola Ricardo, gracias por la invitación. Un placer siempre abrazar en la proximidad o en la distancia, en la virtualidad o poniendo el cuerpo a lo que podamos de ese lugar tan querido que es Perú. Nosotros estamos en estado de tristeza. La tristeza es una emoción, no hay tantas emociones en la vida, hay muchas veces que nos emocionamos, no hay una tipificación de tantísimas emociones y la tristeza es una emoción clásica. Aquí nos abraza, nos abarca, nos recubre la tristeza en sus dos dimensiones más nítidas, la tristeza íntima, la tristeza individual, la tristeza que le late a cada uno porque el Diego se murió y la tristeza colectiva que siempre es imponente, que no pierde intimidad, pero que es imponente. Ver a un pueblo en estado de tristeza colectiva es una experiencia triste, pero a su vez conmovedora en más dimensiones que la tristeza, aún en esta humanidad en la que nos pasan cosas que nos hacen creer que manda la indiferencia. Eso no es cierto, nos confundimos, no somos indiferentes, estamos conmovidos, tristemente conmovidos, soñando algún día egresar de la tristeza para ingresar en la nostalgia o en el recuerdo alegre de alguien que nos dio tanta maravilla. Claro, y uno entiende que esta nostalgia se maximiza si uno atiende a los títulos de alguno de sus escritos más emblemáticos, ¿no? Todo mientras Diego se llama, por ejemplo, uno de los cuentos que le dio nombre a uno de sus libros más entrañables, Ariel Cher, ¿no? Y obviamente sí, mientras Diego alude al 10 de la gente, ¿no? Y también uno de sus últimos artículos, él lo terminaba así: te diego mucho, ¿no? En lugar de te quiero mucho. Imagínense cómo logra combinar este aspecto sentimental de Maradona con lo profundo que está enraizado ya en los argentinos. Dejamos al Diego de lado para hablar un poquito de tus dos pasiones, Ariel. ¿Cómo las empezaste a combinar? Porque tú has hecho un trabajo de erudición y un trabajo de investigación profundo en lo que han hecho los grandes literatos argentinos y latinoamericanos con el deporte. ¿Cómo así se te ocurrió? Creo que no se me ocurrió, que es una imposición de mi biografía. Yo crecí como tantos niños y niñas en América Latina, en un barrio cualquiera que no es cualquiera, jugando con amigos y amigas al fútbol y leyendo a la prensa deportiva, que era la literatura central de mi vida. Yo fantaseaba fútbol a partir del fútbol que leía o que escuchaba en la radio y un poco después que veía más salteadamente que ahora en la televisión. Ese mundo de imaginerías me hacía poner en juego muy cómodamente, muy fácilmente. Si existiera lo natural, diría muy naturalmente, pero no estoy seguro de la existencia de lo natural, así que ahí tengo una posibilidad de rectificación. Pero funcionaba como un matrimonio que fluía fácilmente. El fútbol era un juego, el juego entre los juegos, y leerlo y escribirlo y sobre todo jugarlo imaginariamente también aparecía en mi mapa con tanta nitidez como merendar o como soñar el próximo partido en la calle. Y en ese territorio se fueron juntando. Luego lo que hice siendo un poco menos joven, podríamos decir, si es que maduré un poco más adulto,
es que esos dos juegos persistieron constituyéndome. Mi amigo Eduardo Sacheri dice que es bonito tener un juego que nos acompañe toda la vida, y el fútbol es un juego que me acompaña toda la vida, y la literatura también. No te cortaste solo, porque hiciste mucho trabajo tú sobre literatura y fútbol y literatura y deporte, pero después también convocaste a un grupo de futbolistas, y, hombres y mujeres, para que dieran vida, para que alumbraran Pelota de Papel. Cuéntanos un poco de ese proyecto, Ariel, de ese par de libros Bueno, maravillosos. Pelota de Papel es un proyecto que tiene parte de su simiente en Perú, porque uno de los inspiradores es el Piqui Casulo. Piqui Casulo, a quien yo quiero muchísimo y disfruto mucho cada intercambio que tengo con él. Cada vez que lo leo, ahora que lo puedo ver jugar menos porque yo me mantengo joven, pero él está egresando de la juventud, aunque ha jugado brillantemente al fútbol. Claro. El Piqui Casulo junto con Sebastián Domínguez, que fue aquí central de Newell's, de Vélez, de Estudiantes, del Corinthians, de la selección argentina. Periodista de ESPN, ¿no? Exacto. Seba se incorporó al análisis del fútbol y lo hace muy bien. Bueno, ellos dos son amigos, y son amigos de Mariano Soso, que se ejerció la dirección técnica en Perú, y son amigos de Agustín Lucas. Fue campeón exactamente en Perú, claro. Y ellos, junto con un defensor uruguayo, Agustín Lucas, típico defensor uruguayo, sin entrar en prejuicios, pero un jugador de alto compromiso, potente, muy difícil de superar. Bueno, ellos cuatro, con su pasión por la narrativa, dijeron, podríamos hacer un libro de textos de jugadores de fútbol. Esa idea creció, ellos convocaron a un gran productor de muchas cosas, en particular de la televisión en la Argentina, que se llama Juanqui Jurado, que han dado mucho por Perú también, y entre ellos cuatro y Juanqui me llamaron para que funcionara como editor de ese proyecto. Lo que nos ocurrió luego, venciendo, y eso es maravilloso, venciendo los prejuicios nuestros, que éramos gente que ya nos creíamos desprejuiciada encima, ¿no? O sea, que nos creíamos súper líderes y súper vencedores de barreras, es que había muchísimos jugadores y muchísimas jugadoras de fútbol que escribían en soledades muchas veces sus historias. Y entonces publicamos Pelota de Papel 1, y luego Pelota de Papel 2, y luego Pelota de Papel 3, que allí quienes escriben son solo jugadoras. Los libros de Pelota de Papel tienen cuentos, tienen prologuistas que son escritores, a veces también son deportistas, a veces son periodistas, y cada cuento tiene una ilustración de un o una artista plástico de brillo. Sí, son muy bonitas, y un día lo llamé a Jorge Valdano para que él hizo un cuento para el primer libro, y en el segundo le pedimos la contratapa. Y Jorge escribió ahí algo que me hizo pensar. Él me dijo, en un momento yo haciendo lo que hacía, no jugando al fútbol, que lo hacen millones de personas, pero siendo un jugador de fútbol que procuraba expresarse también escribiendo, como no conocía a otra gente que se expresaba de ese modo, me sentía en algún sentido solo en ese territorio. Y la experiencia de Pelota de Papel me permitió descubrir y verificar que esa soledad no era tal, que somos muchos y muchas las que encontramos en ese doble camino expresivo, el del fútbol y el de la literatura, un lugar para andar. Y en eso andan. Es atrevido, quizás, porque Jorge Valdano ha sido campeón del mundo en el 86. Hermoso verlo conmoverse cuando recuerda la epopeya allá en el Estadio Azteca. Pero es atrevido, pero me voy a animar. Creo que Valdano es inclusive un mejor escritor que un jugador de fútbol. No te voy a comprometer, Ariel, pero claro, yo lo veo así. Era un futbolista notable, Valdano también, pero creo que como futbolista fue todavía mejor. Perdón, como literato, como escritor es todavía mejor. ¿Qué escribas? ¿Piensas cuando piensas en deporte? ¿En el Negro Fontana Rosa, Juan Sasturain, Osvaldo Soriano? ¿Qué nombres se te vienen a la mente cuando piensas en escritores que mezclaron fútbol? Vamos a empezar con el fútbol, después hablamos de Cortázar y el boxeo, pero primero de fútbol y literatura. El Negro Fontana Rosa siempre tenés la sensación de que estás sentado en un bar enfrente tuyo, aunque no hayas ido a los bares con él. Yo no hice la experiencia de ir a los bares con él, sí de cenar con él, pero es como
un señor que te está contando historias que te mejoran la vida, aunque no lo estés leyendo. Y el Gordo Soriano, Osvaldo Soriano, es esa otra pata robusta de la literatura desde la Argentina, que sostiene una tradición que empezó mucho antes de ellos. Lo mismo que Juan Sasturain, que a quien mencionaba recién, que hoy es el director de la Biblioteca Nacional en la Argentina. Pero hay mucho recorrido. Pensando sin querer quedar bien, digamos, en el juego binacional, pero cuando vos lees a Juan Parra del Riego, o cuando lees a Julio Ramón Ribeiro, y vos decís, en otro momento de la historia, donde quizás no estaba tan naturalizado escribir sobre el fenómeno del fútbol, pero les encantaba el fútbol y les encantaba escribir la maravillosa literatura que hicieron, entonces eso aparece claramente como foco inspirador. Y eso no lo vence en ningún tiempo. Una vez que descubrís a esos tipos, ponerse la número 10, la 5, la 11, todas las camisetas juntos para desparramar su poesía, su literatura, su prosa sobre cualquier papel y aprovechar el fútbol como pretexto para generar toda esa magia, te vienen las inspiraciones de todos lados. Es una pena que no podamos ser como ellos, pero es una gloria que exista gente como ellos. Parra del Riego escribió un poema a Isabelino Graldín, un prócer del fútbol uruguayo, antes de que Uruguay se consagrara multicampeón, ¿no? O sea, por aquel entonces, ¿no? Antes de que Uruguay fuera campeón en el 30. Esto fue inclusive antes de que fuera campeón olímpico, tengo entendido. Y Ribeiro, Ribeiro escribe un cuento que se llama Atihuibas, ahí donde dice la famosa frase de la tristeza, ¿no? Que hay pocas tristezas son tan hondas y tan profundas como las tristezas deportivas, ¿no? Justamente en este caso uno podría pensar en el hecho de que se muera un ídolo, vinculándolo con Diego Armando. ¿Quién era tu ídolo de chico, tu ídolo deportivo y tu ídolo literario, Ariel? ¿Qué ídolos tenías? Mi ídolo deportivo era Roberto Perfumo. Roberto Perfumo era... El Mariscal. Ese mismo. El Mariscal Perfumo era un central, un número 2 extraordinario de Racing, de River, del Cruzeiro, de la selección argentina. Y era un tipo notable. Después también se dedicó al análisis del fútbol. Escribía muy bien, era psicólogo social, sabía muchísimo de tango. Fue un placer cuando los dos crecimos poder conocerlo y decirle todo esto, pero el día en que mi padre y mi madre me regalaron la camiseta de Roberto Perfumo, yo sentí que a los 5 años, 6 años, sentí que ya estaba justificado haber nacido. Y Perfumo a veces te ocurre y a veces no, cuando conoces a alguien sobre quien fantaseaste perfecciones, y Perfumo era alguien que se correspondía con ese diseño de ídolo que yo había hecho de niño. Y respecto de escribir, a mí me marcó mucho un libro de Roberto Jorge Santoro que se llama Literatura de la Pelota. Literatura de la Pelota es el libro donde Santoro menos escribe, en realidad es un poeta, un maravilloso poeta argentino desaparecido durante la última dictadura militar, la que hubo en la Argentina entre 1976 y 1983. Santoro está desaparecido desde el 77 y entre sus muchas poesías dejó la primera gran antología de textos sobre fútbol en la Argentina. Un libro, Literatura de la Pelota, del 71, de 1971, en el que convive alguna expresión de Borges con los versos maravillosos de las hinchadas de fútbol. Esa concepción de la cultura que Santoro irradia, esa idea de que todos y todas, en tanto vivimos, producimos cultura en distintos lugares, me conmovió desde siempre y me marcó un legado, un camino, un amor, una existencia. A Santoro lo conozco gracias a ti, Ariel, y a Perfumo. Bueno, hay una frase de Perfumo, fue parte de aquel equipo que quedó fuera del Mundial del 70, que jugó en la Bombonera, ¿no? Y fue campeón. Perfumo fue campeón con Racing en el 66. Él fue campeón en...
Perfumo fue campeón de la Argentina con Racing en el 66, campeón de la Copa Libertadores claro. y del mundo en el 67, claro. Y efectivamente jugó el Mundial del 66 y el Mundial del 74 y estuvo en la cancha de Boca y en la serie clasificatoria en la que Perú termina consiguiendo el pasaporte para ir al Mundial de México y Argentina se queda aquí. Claro, para nosotros es inolvidable pues ver que Cachito le roba la pelota a Perfumo y la manda a guardar. Pero Perfumo tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, uno ve al verdadero crack cuando las cosas están complicadas, ¿no? Porque cuando el equipo está goleando, hasta el más limitado, usó otra palabra, hasta el más limitado la rompe, ¿no? Y allí me dejó ver la concepción y cuán bien él entendía el deporte, pues, ¿no? O sea, la influencia de la psicología en el juego. Cortázar, Ariel, Cortázar era un aficionado del deporte. En la noche de Mantequilla es quizás uno de los mejores libros, uno de los mejores cuentos que se han escrito sobre boxeo, y no sobre boxeo, porque el boxeo estaba allí, pero no era todo sobre boxeo. Increíble Cortázar. ¿Tú tienes una idea de dónde nace este amor que tenía Julio por el pugilismo? ¿No? Cortázar en esencia es un gran jugador, y todo lo que fuera lúdico en la vida lo tentaba. En el campo del deporte, su gran juego fue la literatura, pero en el campo del deporte su juego fue el boxeo. Él vino a vivir muy pequeño. Cortázar es esencialmente argentino y esencialmente universal, pero su lugar de nacimiento es Bélgica, porque allí había sido el destino familiar en 1914. Vino a Banfield, al sur de Buenos Aires, se radicó allí con su familia y descubrió a través de la radio y de las lecturas de los diarios que ingresaban a su casa la pasión por el boxeo. Y esa pasión lo acompañó siempre. Cuando Cortázar superó los límites maternos y pudo viajar por Buenos Aires, uno de sus primeros destinos fue el Luna Park, y cada vez que volvió a Buenos Aires, porque Cortázar en el comienzo de la década del 50 se radicó en París, iba al Luna Park como un ritual que le resultaba muy importante. Tiene un texto, Cortázar, que fue publicado en 1967, hablo después. En 1967, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, escribe un texto que se llama El Noble Arte, en el que él cuenta su historia con el boxeo. Torito, que aparece ahí, él cuenta ahí cómo escribe Torito. Torito es un cuento que sale en final del juego, en 1956, y es un cuento... Torito Cortázar es Torito un rato, escribe cual si fuera Torito en la primera persona y en el lenguaje de Torito, y ese cuento es una gran fiesta del boxeo y sobre todo es una gran fiesta del lenguaje y de la vida. La genialidad de Cortázar, ¿no? Para titular con un retrueca, ¿no? La vuelta al mundo la vuelta al día en 80 mundos, qué maravilla, ¿no? Así es. Cambiando el título emblemático de Verne. Cortázar tiene un escrito chiquito, una ficción chiquitita, un microrelato, si uno quiere, que se llama Amor 77, que es una de las mejores cosas que he leído nunca jamás, ¿no? Y después de hacer todo lo que hacen, se cambian, se peinan para volver a hacer lo que no son, ¿no? Maravilloso, ¿no? Ese Amor 77 de Cortázar es precioso. ¿A ti te gusta el boxeo, Ariel? ¿Qué boxeadores te tocaron? A mí me acostumbré más a leerlo que a verlo. No es una actividad con la que yo tenga el ojo entrenado, pero ha atravesado mi vida. La fascinación más joven y más artística fue por Nicolino Loche. Nicolino Loche fue campeón mundial de boxeo entre 1968 y 1973. Era un señor al que no era posible rozarlo, pegarle. Y como escribió otro gran escritor argentino mendocino como Loche, que se llama Rodolfo Braselli, era Chaplin Loche, era un artista que inclusive ponía patas para arriba la lógica del boxeo, vencía casi sin necesidad de golpear, lo hacía porque era parte de la construcción que tenía en el ring, pero iba construyendo muy fácilmente el espacio en el cual el rival le concedía un pedazo de su epidermis para ser golpeada porque se iba fatigando de buscarlo. Loche tenía una enorme gracia, además, para moverse en el ring, dominaba
la escena como los grandes actores cuando se paran en un teatro que parece suyo, y en ese sentido era cautivante. Lo que me ha gustado siempre mucho es leer sobre el boxeo. Osvaldo Soriano, a quien citabas antes, Ricardo, decía que aunque a él no le gustaba en especial el boxeo, le parecía el más literario de todos. Y yo no estoy en condiciones de suscribir del todo eso porque no lo sé, pero que es un potenciador de textos maravillosos, no tengo dudas, y no solo por lo que permitió que escribiera Cortázar, sino que montones de escritores y de escritoras han hecho con eso maravillas. Joyce Carol Oates, la escritora estadounidense, con del boxeo. Exacto, ese libro es increíble. O cuando vos agarrás la literatura de cualquiera que se da cuenta que lo que ahí juega despojadamente es la condición humana, como decía nuestro Ringo Bonavena, el que alguna vez estuvo cerca de vencer a Ali hace 50 años y poquito, en diciembre del 70, ahí cuando vos ves que te sacan el banquito y te quedás solo, bueno, en ese escenario, eso decía Bonavena, en ese escenario Sí. transcurre la condición humana de una manera muy potente, y la literatura en algún sentido es apropiarse de la condición humana y ponerle palabras. Sí, hablabas de Nicolino y el Beco, que ha sido suyo y también ha sido nuestro, aunque nació en Uruguay. Decía que, lo citas tú en este libro maravilloso que tienes, Deportivo Saer, que decía que Nicolino le había puesto pétalos de rosa a los guantes de boxeo, ¿no? Esa fue una frase de, a los callos del boxeo, ¿no? Pétalos de rosa, sí, a los callos del boxeo. Esa frase es del Beco. Ariel, ¿alguna vez el deporte te ha hecho llorar de felicidad y de tristeza? ¿Te acuerdas? Sí, sí, chico, montones de veces. De chico ni hablar. Así como en esta etapa de la vida, creo que me he acostumbrado a que mi risa y mi lágrima sean muchas veces la escritura. En mi infancia, muchas veces mi risa y mi lágrima, en mi infancia, que también es ahora en algún sentido, a pesar de que han pasado casi 6 décadas desde que mi madre me empujó a estar en medio de este lío que llamamos mundo, en ese... desde mi juventud, sí. Perdón. Piero decía que uno va niñeciendo a través de la vida, ¿no? Piero, el cantante, decía sí, eso. Y van niñeciendo en los americanos. Piero que, claro, en los americanos, Piero que tiene una correspondencia con Banfield, el pueblo de infancia de Cortázar, justamente. Mirá, sí, me ha pasado. Alguna vez mi equipo, que es Racing, ganó un clásico y lloré en la cancha. Lloré muchas veces más de alegría que de tristeza en la cancha. Pero también he llorado de tristeza, y sobre todo he visto llorar de tristeza. Me acuerdo un día en Japón, en el 2002, con la Argentina en una situación terrible, de las tantas duras que ha pasado mi país. Estaba por tomarme un tren en la estación que me traía, donde Argentina no había podido superar a Suecia. Lo había superado, no le había hecho más goles en realidad que las que Suecia le hizo. Le generó 400 posibilidades de gol en ese mundial. Mala suerte, mala suerte. Exactamente. Y vi un muchacho tomándose el tren, alguien que había encontrado una manera de ir a Japón desde alguna parte del mundo, y lo vi solo y llorando. Y ese era un llanto del fútbol, un llanto de existir. El fútbol nos conecta, nos pone de acuerdo con la emocionalidad tantas veces que a veces el fútbol casi se justificaría si solo, es más cosas que eso, pero solo con eso ya es una gran justificación. ¿Algún deportista o algún equipo que te haya representado, que tú sientas este equipo, más allá del hinchaje, ¿no? ¿Qué belleza o qué sincronizado está este equipo? ¿Qué sé yo? Holanda 74. A mí, por ejemplo, Brasil 82. No te digo un equipo que yo digo que fue la mejor selección que yo vi alguna vez sobre una cancha de fútbol, fue Brasil 82. ¿Tú? Yo siento una empatía gigantesca con el Barcelona de Pep. Claro. Eso era, eso me ponía en estado de placer por dos cosas: por lo que veía y porque ese equipo expresaba una serie de ideas de juego que parecían
yo no creía eso, pero estaban narradas socialmente como vencidas para siempre. Y esa orquesta sinfónica que veíamos, por supuesto, con grandes ejecutantes, reapareció para poner en debate, no porque se vaya a jugar siempre así al fútbol, ni porque el fútbol solo sea bonito si se juega así, pero fueron un equipo extraordinario. Y me puso además en una serie de dilemas, me ha pasado estar los poquitos días del año en los que transcurro cerca del mar. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que queda entre 300 y 400 kilómetros del mar, o sea que tenemos que viajar un poco para llegar y lo hago, si puedo, una vez al año. Alguna vez he estado alquilando una casa a 2 cuadras del mar y jugaba al Barcelona un partido cualquiera y no iba al mar, me quedaba viendo al Barcelona, iba después. O me esperaba mi compañera muy bonita, con la que vivo hace muchos años y quiero mucho, pero hay cosas que son innegociables. Claro. Sí, exactamente. Claro. En esa disputa de bellezas el Barça se imponía. En ese sentido, ¿tú crees, no quiero entrar en el dilema Messi-Maradona, pero tú crees que Diego caló más en la gente a partir de su épica, su teatralidad? Messi regala espectáculos en la cancha, pero digamos que más allá de eso, él es muy reservado y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo con su vida personal. Diego exponía permanentemente su vida y era ser testigos, era ser voyeristas de alguna manera de la vida de Diego, y eso también hace que lo extrañemos. Diego es un futbolista que mejoraba enormemente a los compañeros de la misma camiseta y a los compañeros de otra camiseta. O sea, Diego ponía muchas veces por encima de lo que iba a ser al hecho colectivo del fútbol, pero a su vez era un superhéroe individual. No era un individualista, que no es lo mismo, pero era todo el tiempo la épica. Diego era el señor que venía, nos golpeaba la puerta y decía... bueno, vieron que existe lo imposible, no es más imposible, ahí vamos. Y Messi hace eso, lo hace 1000 veces. Le tocó funcionar adentro de equipos que estaban más cerca de lo que Messi es como jugador, y luego hay improntas personales, pero nada de lo de Maradona achica a Messi, ni nada de lo de Messi achica a Maradona. Es un privilegio estar vivo y poder parpadear frente a las emociones que esos dos tipos y muchos otros nos han regalado. Hablamos de emociones. Películas ligadas al deporte que tú recuerdes, que te hayan encantado. Por ejemplo, a mí El secreto de tus ojos me pareció fantástica. Yo creo que como mito del cine, con lo difícil que es, porque el fútbol es de difícil desplazamiento al cine, hasta donde el cine ha mostrado hasta ahora todas las cosas que nos ha regalado el cine. El gran mito, pero que me conmovió en su momento, fue Escape a la Victoria, una película de John Huston. Sí, claro, Ardiles. Con Ardiles, con Pelé, con Bobby Moore, con Dana, con Sylvester Stallone, que ahí no hace ni de Rocky ni de ninguna de esas cosas. El arquero, con una actuación colateral pero increíble de algún actor clásico, digamos, de Max von Sydow, por ejemplo, que hace de oficial nazi. En esa película, no voy a spoilear nada, pero en esa película cuando suena la Marsellesa es tan conmovedor como cuando suena en Casablanca con Bogart en la escena. Y desde nuestro lugar, es cierto, El secreto de sus ojos, basado en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, es una película que tiene una escena, tiene mucho fútbol y tiene una escena particularmente potente en el Estadio Huracán. Y me gusta como escenas futboleras en el comienzo de los 80 ganó el Oscar Volver a empezar, una película de José Luis Garci, que te recomiendo mucho. Y en Volver a empezar, que transcurre en la ciudad de Gijón con la música de Pachelbel, la suite clásica de Pachelbel, bueno, aparece el Molinón, creo que está en reforma para el Mundial del 82, y es una película con atmósfera de fútbol que también me generó otras conmociones, y la del fútbol específicamente. Sí, pensaba en un escrito de Juan Villoro sobre esa historia de los jugadores de fútbol que terminaron siendo panaderos ucranianos que acaban con un final no tan feliz como el de Escape
el de Escape en la Victoria, ¿no? Contando la historia de lo que verdaderamente había acontecido. Y música, pensaba también en boxeo, y esta película de Scorsese con Robert De Niro, El Toro Salvaje. El Toro Salvaje. Basada en la vida de Jack LaMotta, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Música o poesía, Ariel. Música o poesía deportiva. El otro día escuché una canción que casi me hace llorar. Bueno, acababa de morir Diego, y se llamaba de un grupo que se llama Las Pastillas del Abuelo. Maravillosa la canción. Sí. Maravillosa. Muy linda. Diego ha inspirado todo. A mí me gustan muchísimas de las cosas que le han regalado con la construcción musical. Te recomiendo una canción que se llama Para Verte Gambetear, La Guardia Hereje. De La Guardia Hereje, eso mismo. Una belleza, una maravilla que da vueltas y que siempre me gusta escuchar. Todo lo de Maradona, desde nuestra construcción, que atribuimos a Rodrigo, el músico cordobés, el cantante cordobés, pero que compuso su cuñado en realidad, y que él llevó adelante muy bien. Sí, y él llevó adelante con... ¿El cuñado de Rodrigo o el cuñado de Maradona? No, el cuñado de Rodrigo. No, el cuñado de Rodrigo. El cuñado de Rodrigo, y Rodrigo siempre blanqueaba esto, o sea, le agradecía, y Rodrigo le dio vida a esa canción. Pero verlo al Manu Chao cantando La Vida Tómbola también es una estimulación dieguística, ¿no? Maradoniana, hay ahí una cosa bellísima. Pero vos sabés que a mí me genera un estremecimiento frecuente las canciones de las canchas. En la Argentina ha habido una creatividad en ese terreno notable. Cuando las canciones de las canchas aluden a la afirmación de la identidad y no a la negación de la identidad del rival circunstancial o más clásico, me gustan mucho. Y es una maravilla escuchar ese coro entre afinado y desafinado que dice nosotros somos esto. Así que ahí hay una especie de música a veces despreciada desde las ortodoxias musicales que me resulta muy fuerte. Luego hay un montón de cosas. Cuando Serrat canta el himno del Barça también me conmuevo, pero no porque piense en Messi o en el Barça de Guardiola, quizás porque aparece Serrat en el centro de la escena y digo, este tipo está contando quién es él, ¿no? O cantando quién es él. Una chica, no recuerdo el nombre, escribió una crónica sobre Palermo, y allí incluyó una canción que le hacía la barra a Palermo cuando se estaba retirando, y decía muchas gracias Palermo, y una canción muy linda, muchas gracias Palermo, y no me acuerdo qué cosa seguía, pero te tocaba, ¿no? Por los goles, por todo lo que le dio pues a Boca Juniors. Tú eres súper hincha de Racing, y Racing, ¿tú dirías que el hincha de Racing tiene un perfil particular? Porque pienso, ¿no?, en los hinchas famosos de Racing. Perón creo que era de Racing, el gordo Porcel, Ángel Capa. ¿Quién más es hincha de Racing? Porque Racing tiene una serie de hinchas conspicuos en la historia argentina, ¿no? Gente muy sensible, o digamos que quizás cada equipo tiene gente muy sensible siendo hinchas de ellos. Nosotros nos reconocemos, nosotros y nosotras nos reconocemos entre el reconocimiento general de los hinchas de fútbol, nos reconocemos los que tenemos una pasión específica compartida. En el caso de Perón, Perón no era era un líder muy deportista, muy ligado al deporte, no especialmente futbolero, entonces nunca estuvo del todo claro cuál era el equipo por el que hinchaba. Como el estadio de Racing se llama Juan Domingo Perón y fue inaugurado durante las primeras presidencias de Perón, entonces tenemos esa asociación. Y en el caso de Capa estuvo, así como lo asociamos con la U por aquel campeonato y por su paso por allí, y porque presentó aquel libro en Perú en plena Copa América del 2004, que fue lindo, yo estuve en esa presentación, me acuerdo. Pero, digamos, Ángeles es un poco de montones de gentes, digamos, ¿no? Sí, Jorge Porcel, que fue un actor muy popular aquí. Nosotros tenemos hinchas, por ejemplo, para que ubiques la diversidad, la Argentina tuvo en la década del 70 una serie de referentes del mundo religioso, de la teología de la teología de la liberación, gentes muy ligadas a los sectores más postergados en lo económico. Uno de ellos, el padre Carlos Mujica, era muy hincha de Racing, inclusive
vio la final de Racing, que fueron los 3 partidos para que Racing fuera campeón del mundo contra el Celtic de Escocia. Uno obviamente fue en Escocia y él estuvo allí. El padre Mujica fue asesinado en la Argentina en el marco de los procesos represivos que iba desatándose en la Argentina, y era un hombre con un posicionamiento muy claro sobre transformar el mundo desde su ideología y desde su fe, y también con una identidad racinguista notable. Y nos reconocemos mucho en esas gentes. Viste que el fútbol posibilita que gente de identidades en otros órdenes múltiples se emparente de algún modo porque la camiseta te emponcha, ¿no? Y eso pasa, pero Racing tiene como místicas largamente construidas a través de la historia, y nosotros muy orgullosos de eso. El Potro Rodrigo, justamente, que no era hincha de Racing, él era cordobés, hincha de Belgrano, me parece. Sí. Sin embargo, hay una canción en la que de alguna manera es premonitorio respecto a su muerte, y le canta a uno de sus amigos del grupo, a Alejandro, que se había ido antes y que él sí había sido hincha de Racing. Le dice: ya nos vamos a encontrar para hablar de Racing, de Charly García. Es una canción muy linda. Ahí está, ya me acordé cómo se llama: Un largo camino al cielo. Y allí sí, al final le hace un mérito a Racing, ¿no? ¿Y cómo te hiciste tú hincha de Racing, Ariel? No lo sé del todo. Creo que procede de la amplitud de criterios que yo no tengo y que sí tenía mi padre. Mi padre dijo que yo eligiera mis cosas. Mi padre no es de Racing. Qué bien. No, él me legó el fútbol y me dijo que yo eligiera mi equipo de fútbol. Y yo miré un poco los colores y era muy pequeño. Es una memoria que no tengo entera. Y casi ninguna memoria ya me va quedando entera, pero esa en particular no la recorto con todos los contornos. Pero me acuerdo más o menos el momento caminando por una calle de mi barrio en que le anuncié que iba a ser de Racing. Y aquí estamos, seguimos siendo eso. Y es una identidad que me involucra, que me compromete y me hace sentir muy cómodo con la gente que dice soy de el equipo que sea, porque tenemos algo que ser, y eso no es poca cosa. Claro que sí. 2 más para ir terminando. ¿Tus hijos sí son de Racing? Mis hijos son de Racing. Mi hijo mayor, Julián, que es sociólogo, inclusive escribió un libro que se llama Los desaparecidos de Racing. Es una investigación sobre las vidas de 11 personas que fueron secuestradas y desaparecidas en la última dictadura en la Argentina. En la Argentina tenemos 30.000 desaparecidos, producto de la acción de genocida en ese tiempo de la historia, y la hipótesis del libro de Julián tiene que ver con mostrar que en un individuo, como diría Whitman, caben colecciones de cosas, que la identidad deportiva no es neutralizada por la identidad de la participación política o viceversa. Roberto Santoro es uno de los personajes sobre los que él investiga, y Santoro es alguien que interrumpió su luna de miel para ir a ver un partido de Racing y volvió. Y mi hijo menor, Ezequiel, que es periodista y hace mucho que se dedica también a eso. Escribe muy bien, Seki, escribe muy bien. Bueno, él también escribe muy bien y es de Racing, así que, y mis nietos ya lo son también, así que eso funciona como un legado, como un discutible legado. No es que Racing sea discutible, lo que es discutible es imponer ese rasgo identitario, pero me ha costado muchísimo desprenderme de la posibilidad de no imponerlo. Aprendizaje vicario, le dicen. Ariel, la última, y tiene que ver con Perú. Quiero que me nombres algunos deportistas, futbolistas peruanos que te hayan gustado, y algún escritor, alguien que hayas disfrutado también. Son tantos que necesitaríamos un programa aparte, pero por una cuestión generacional biológica mía, generacional periodística, yo alcancé a disfrutar como hincha y luego los estertores como periodista de una gran generación de futbolistas que tuvieron ustedes. Yo me maravillé viendo a todo lo que construyó la selección de Perú en torno de Teófilo, ¿no? Teófilo Cubillas. Y alguna vez se lo dije, alguna vez
en la Copa América de Bolivia del 97, estaba Teófilo, no me acuerdo en papel de qué, y pudimos charlar con él y tener, bueno, la sensación de que había ese crack que hacía todo en la cancha con una elegancia y una delicadeza maravillosa que me generaba encanto. Pero bueno, Teófilo no jugaba solo, yo vi jugar muy bien en la mitad de la cancha bancándose el mundo a José Velázquez, vi jugar encandilando al césped a César Cueto, lo vi jugar aquí en la Argentina en Independiente brillantemente a Percy Rojas, vi equipos peruanos a montones y los he disfrutado muchísimo y estoy hablando solamente desde el fútbol. Me tocó cubrir al voleibol peruano, sobre todo el voleibol jugado por las mujeres y aprendí voleibol mirando. Y la literatura peruana, además de todos los narradores de pueblo, de esquina que me he cruzado en los distintos barrios de Lima o de Piura o de Chiclayo, que me alumbraron tardes contándome historias de los lugares a los que pertenecen, cuando tengo ganas de recuperar el sentido poético de la vida, voy y leo a César Vallejo, que entiendo que hoy sea un equipo de fútbol y para mucha gente la asociación venga para allí, pero para mí César Vallejo es la poesía, es darle, es poner en estado de conciliación a los misterios de existir, a los misterios de andar, a los conflictos de la vida, con el sonido y el silencio de las vocales y de las consonantes. Es un poeta mayúsculo capaz de contar lo minúsculo maravillosamente. Así que después de escucharnos, váyanse a leer a Vallejo. Claro que sí. Debí presumir que te gustaba Vallejo, conociéndote un poquito. Ariel, no exagero un ápice si digo que quizás seas una de las personas que más personifica lo que pretende ser este programa, ¿no? El vínculo exacto entre el amor enorme a los deportes y también a las artes, a la literatura, a la cultura. Mil gracias, de verdad, por haber estado hoy día con nosotros. Hemos disfrutado cada segundo y un placer muy grande, Ariel, haberte tenido en el programa. Mío el placer, como cada vez que pensamos juntos estas cosas, Ricardo, como cada vez que alguien desde Perú me tira una llave, un pasaporte, una botella al mar o a la América Latina y yo me subo a esa botella y llego, aunque sea virtualmente, con la voz a ese territorio hermoso. Gracias por la charla.